estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Es tiempo de presentarle a usted la mesa de análisis y ya están nuestros invitados del día de hoy listos para comentarle a usted pues su punto de vista sobre la temática que hoy tendremos sobre la mesa. Me acompaña Marco Antonio Vázquez, bienvenido. Buen día, Luz Helena, buen día, Antonio, buen día al auditorio. Y hoy también está con nosotros Antonio Frausto. Buenos días, Antonio. Hola, Luz Helena, Marco, muy buenos días y a la gente que nos escucha. Si les parece, les comparto la temática de hoy. Bien, la consejera jurídica del gobierno de Tamaulipas, Tania Gisela Contreras López, estimó que el daño al erario público cometido por exfuncionarios de la pasada administración estatal, la administración panista, supera los 1,000 millones de pesos, así lo dio a conocer, y explicó que tan solo en la Secretaría de Bienestar Social, fíjese usted, el monto supera los 500 millones de pesos, tema por el cual se interpuso denuncia ante la Fiscalía General de Justicia. Así lo dio a conocer de manera oficial. ¿Qué opinan sobre la temática de hoy? ¿Qué acciones pues son necesarias que se implementen para que se agilice y sobre todo se garantice la justicia para los tamaulipecos sobre este tema del daño al erario público? Marco Antonio. Bueno, lo doloroso son dos cosas. Lo doloroso son que el dinero que se llevaron eran becas, que el dinero que se llevaron eran despensas, que el dinero que se robaron, porque esa es la palabra correcta, el adjetivo correcto para este tipo de ladrones, para este tipo de personas que resultaron ser ladrones. Eso es lo doloroso, que eran becas, que eran despensas, que eran los baches, tapar baches, que era la infraestructura para agua potable. 1,000 millones de pesos, estás hablando del presupuesto anual de Ciudad Victoria. Estás hablando del presupuesto anual de por lo menos 20 municipios de los de menos población. Estás hablando que saquearon el estado de manera terrible. Eso es lo doloroso. ¿Para qué era el dinero? Más allá de que se lo hayan robado, porque finalmente todos los anteriores políticos se robaban el dinero, se despacharon con la cuchara grande. Lo doloroso es que por primera vez vimos que dejaron de entregar despensas, dejaron de entregar becas, dejaron de vaciar calles, dejaron en el olvido municipios completos. Victoria es un ejemplo que nosotros vemos todos los días, pero tú te trasladas a los municipios cercanos aquí, de aquí de la capital, e incluso a las ciudades grandes como Reynosa, que están llenas de baches, como creo que lo único que se salva más o menos es Tampico, pero el resto lo puedes encontrar y está destrozado. Es lamentable cómo saquearon el Estado, y más lamentable es que después de eso el fiscal anticorrupción Raúl Ramírez Castañeda esté haciéndose el tonto porque tiene desde diciembre, si mal no recuerdo, poquito antes de diciembre que le presentaron las denuncias, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 6 meses y no ha adelantado. Creo que solo una carpeta tiene, la llevó ya a judicializarse. ¿Qué es eso? A que la revise un juez. El resto, que eran más de 52, siguen durmiendo el sueño de los justos. Eso es lo doloroso. Que no sepan qué hacer, que si bien la consejera jurídica del gobierno del estado habla da datos, ofrece cifras, nos marca un panorama que es perfectamente entendible de lo del monto del saqueo, y creo que se queda corta. No hace nada porque haya justicia para los tamaulipecos. ¿Qué es justicia? Pues obligar a alguien a que regrese ese dinero y sobre todo invertirlo para lo que era destinado ese dinero originalmente. Es una tacha para el Congreso, un Congreso mediocre, torpe, limitado, un Congreso que no ha hecho absolutamente nada por los tamaulipecos, ni los de Morena, ni los del PAN, ni los del PRI, ni el de Movimiento Ciudadano, que se pasan por el arco del triunfo las necesidades de los tamaulipecos. Eso es lo doloroso, eso es lo penoso. Eso de los 1,000 millones es risible, incluso es una cifra demasiado baja. Por darte un número, la unidad de inteligencia financiera de la Federación le calculaba en los bienes que tiene Cabeza de Vaca cerca de 1,000 millones de pesos en propiedades. Estás hablando de 1,000 millones de pesos para una persona que no ha sido empresaria porque era gobernador del estado, que no tenía cómo hacer crecer su dinero porque era gobernador del estado, a menos que se haya dedicado 2 horas a gobernar y las 22 siguientes a ser empresario.
no hay forma de que justifique tanto dinero. Eso es realmente terrible. Más terrible es que el fiscal anticorrupción, que la propia Fiscalía General del Estado sigan burlándose de los tamaulipecos, sigan riéndose de la petición que hacemos todos porque esto pronto alcance justicia y que esos 1,000 millones por lo menos regresen pronto en forma de becas, en forma de despensas, en forma de infraestructura hospitalaria, en forma de abanicos para las escuelas o aires acondicionados para las escuelas. Creo que con eso alcanzaría para equipar a todas las escuelas y que todos los niños no estén batallando en este momento, por ejemplo. Ok, correcto. ¿Qué opinas, Antonio Frausto, de la temática de hoy? ¿Coincides con Marco Antonio Vázquez en el sentido de que es muy poca la cantidad, que todavía es más todavía lo que se pudiera ventilar del daño al erario? Bueno, hasta el momento son las cifras que nos dan las autoridades y es lo que se tiene, digamos, que documentado o un supuesto, ¿verdad?, de lo que se, digamos, desfalcó, se robó, como dice Marco. Sí, lamentable, primero, como bien dice el compañero, porque pues ese dinero se dejó de utilizar, se simuló que se usaba para lo que estaba destinado, ¿no? En este caso, dice la consejera jurídica Tania González que principalmente, o que por lo menos 500 millones de pesos se detectaron desvíos en CEBIET, en Bienestar Social, ¿no?, que es un área prioritaria, como sabemos, para atender a las personas que más lo necesitan. Presumiblemente, o asociamos la mayoría que en becas, en despensas, pero no solamente en despensas, no hay otros programas como el tema de las becas, unos otros apoyos sociales para las personas, ¿verdad?, de escasos recursos. Es decir, ese dinero que se perdió, que se robaron, esos 500 millones de pesos por lo menos, pues va destinado a un segmento de la sociedad muy vulnerable, ¿no? Lo que obviamente pues lacera más a los ciudadanos, a los tamaulipecos. Entonces, lamentable que esté sucediendo eso, que haya sucedido eso. Y no solamente en el tema de Sevieno, sino en toda la estructura de gobierno, ¿no? 1,000 millones de pesos es una cantidad, es un mundo de dinero que se pudieran hacer muchas cosas, ¿no?, si se tuviera ese recurso. Yo lo que veo aquí también es que el gobierno del Estado, pues digamos que no tiene instrumentos jurídicos propios, es decir, sabemos que hay estas fiscalías, ¿no?, Fiscalía General de Justicia, Fiscalía Anticorrupción, que por ley les toca hacer esta función de, digamos, de investigar y en su momento de castigar, de comprobarse estos delitos. El tema aquí ya lo hemos comentado pues mes tras mes, programa tras programa, cuando nos ha tocado abordar estos temas, es que no pasa nada. Es decir, tanto el fiscal general y especialmente el fiscal anticorrupción, pues simplemente pues están ahora sí que dejando que pase el tiempo, ¿no? Como si con eso fuera a olvidarse los tamaulipecos y a los gobernantes en turno, pues este terrible desfalco que presumiblemente se cometió. Entonces, parece que está entrampado esto, es decir, el gobierno no puede hacer nada más que pues presionar, y también lo he comentado en otras ocasiones, ante la opinión pública, es decir, que la propia sociedad pues tenga presión, haga esta fuerza para que de alguna manera a los funcionarios de las fiscalías pues pongan a trabajar, se pongan a judicializar o vayan manden a judicializar estas carpetas y entonces ya se pueda hacer una investigación a fondo y que tengan consecuencias penales. Pero lamentablemente ya van 7 meses, 8 meses y solamente una carpeta de 52 denuncias o 52 carpetas que documentó el gobierno estatal, solamente está con un juez. Entonces, pues se ve bastante complicado en estos momentos, hay que decirlo, que pueda avanzar. ¿Por qué? Porque el gobierno está limitado, el gobierno estatal, porque los fiscales no quieren, o parece que no quieren avanzar, y el Congreso igual está entrampado, es decir, vemos que ha citado al fiscal anticorrupción, ha metido amparos para no comparecer, ya tuvo que comparecer, y al fin de cuentas no informa los requerimientos que le están solicitando. Es decir, se ve un panorama muy complicado y parece que por el momento todo va a quedar en declaraciones, es decir, en esta
presión social, si se le puede decir, de parte de las autoridades estatales para los fiscales y pues señalando, criticando, exhibiendo de alguna manera al anterior gobierno estatal, pero en este momento pareciera que no hay otra forma de poder primero recuperar el dinero y después castigar a los culpables. Realmente es una situación muy, muy complicada. Sí, hablamos tanto del fiscal del Estado como el fiscal anticorrupción, que ya lo citaban, Raúl Ramírez Castañeda, también pues del auditor Jorge Espino Ascanio, que aprobó en su momento esas cuentas públicas de la pasada administración, que incluso pues tampoco ha querido dar cuenta de 7 que son, se supone, las que le han estado requiriendo en el Congreso del Estado, y pues que incluso y con las multas, ya van 2 multas, una de 10,000, una de 15,000, y bueno, nada se mueve de ahí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que al menos en un mediano o largo plazo las autoridades encargadas de impartir justicia van a dar resultados? ¿Lo consideras, Marco Antonio? Es que yo insisto, o sea, el Congreso es el gran problema de todo, es el Congreso de Tamaulipas. ¿Por qué? Porque si tienes a una persona como Ascanio, de auditor superior, Espino Ascanio, estás hablando de una persona de cuyo hijo hay grabaciones públicas que están en las redes, que están en el internet, donde dice que el papá, el fiscal y el Gerardo Peña le iban a comprar prácticamente la presidencia municipal de Reynosa, ofrecía 5 millones de pesos a cada regidor para que votaran a favor de él. Estás hablando de una persona que no tiene moral, que es corrupta, que es presuntamente corrupta, que es capaz de desmentir a su hijo y casi condenar a su hijo a echárselo a los perros con tal de sobrevivir. Creo que el Congreso tiene suficientes elementos para destituirlo, para quitarlo de su cargo y nombrar a una persona que por lo menos no tenga esos antecedentes. El caso del fiscal anticorrupción pasa exactamente lo mismo, no aprueba los controles de confianza, los exámenes de control y confianza. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no es una persona confiable. No sabemos si es marihuano, no sabemos si está loco, no sabemos si es el ladrón, no sabemos, pero algo tiene que no encaja con su perfil o con el cargo que tiene que desempeñar. Entonces, el Congreso puede nombrar a una persona y colocarlo en su lugar. Que está amparado, pues que luego acuda con todas las autoridades que él quiere y a ver quién lo puede restituir en su cargo después de todos los señalamientos que tiene en su contra. Creo que el Congreso está actuando demasiado, a lo mejor soy mal pensado, pero creo que todos están arreglados ahí. Creo que todos está fluyendo el dinero a discreción y nada más le quieren ver la cara a alguien en Palacio, en el entendido de que pues, no pasa nada. O sea, la gente no dice nada, ellos no actúan, hacen como que, yo sí estoy en contra y declaro en contra de él, pero a la hora de que, a ver papá, lo que tienes que hacer es votar y tomar decisiones. Y no votan y toman decisiones. ¿Qué quiere decir? Pues que nada más se le están jugando el dedo en la boca a todo el mundo. Están actuando, el Congreso es nuestro grave problema. Los diputados son nuestro grave problema y los otros dos nada más es consecuencia de la manera corrupta con la que se está manejando el Congreso de Tamaulipas. La impunidad es consecuencia de como se está manejando el Congreso de Tamaulipas. Y no te estoy hablando nada más del PAN, del PRI, que sabemos protegen a esos personajes. Te estoy hablando también de Morena, que ahorita tiene la mayoría y que ni siquiera ha sido capaz de colocar el tema en la mesa, por lo menos para que se vote y saber quién está protegiendo al fiscal. Ya por lo menos exhibir nombres y en forma clara saber cómo está o por qué permanecen en su cargo personas que no son idóneas para desempeñarlos, para hacerle justicia y trabajar a favor de los tamaulipecos. Y comentas, Marco Antonio, que bueno, es parte de las obligaciones del Congreso hacer algún movimiento, que están estáticos y ya en 3 días, estamos hablando de que hoy es martes 27, el día último de este mes, pues se termina su sesión de periodo, sí, su periodo de sesiones. Entonces, ¿se hizo o no se avanzó? Bueno, pues ellos se van de vacaciones. Así es. Y sobre este tema, ¿qué opinas tú, Antonio Frausto? ¿Crees que poco a poco se van a ir dentro del aparato de Procuración de Justicia a aplicarles justamente ese rubro, justicia a los tamaulipecos? No, como te comentaba hace un momento, pareciera que no, o sea, pareciera que simplemente todas las autoridades, por lo menos las de la Procuración de Justicia, están dejando pasar el tiempo como si eso fuera que los tamaulipecos nos olvidáramos, ¿no?, de estos graves daños al erario público.
Haciendo hincapié en lo que dice Marco del Congreso. Sí, el Congreso creo que ha fallado, creo que les debe a los tamaulipecos. No sé si la palabra aquí sea que sea colusión, que estén asociados, como dice, que haya una mafia, por así decirlo, estoy de acuerdo. Pero yo sí podría destacar la palabra incapacidad. Y creo que lamentablemente, porque pues los tamaulipecos, los ciudadanos, somos los que lo padecemos. Esta legislatura, este Congreso se ha vuelto incapaz, ha sido incapaz. Y hay que recordar que desde que comenzó esta legislatura, los diputados de Morena, que eran la mayoría de ahí, el primer día empezaron perdiendo diputados, perdieron después la Junta de Coordinación Política, ahora se recuperó. Pero bueno, no han sabido justamente colocar los temas que en teoría son prioridad para el partido o el gobierno que representan, ¿no? El famoso combate a la corrupción. Sí, se hacen declaraciones, sí señalan, sí hacen estas críticas ante la opinión pública, pero no han tenido la capacidad para justamente, digamos, destrabar estos mecanismos, obtener los votos suficientes, que sabemos que es complicado porque son 3/4 partes de la mayoría calificada del Congreso que requieren para remover a los fiscales, pero no han tenido la capacidad, ahora sí que hasta ni de negociar para obtener los votos suficientes para poder hacer algo, generar acciones, ¿no? Que entonces sí puedan quitar a estas personas que tanto se han criticado de que están coludidos con el anterior gobierno, que pareciera que sí, porque en los hechos parece eso, que los estuvieran protegiendo porque no proceden, y entonces traer a nuevos fiscales que en teoría pudieran garantizar la imparcialidad y que pudieran proceder en caso de que se comprobaran estos delitos. Entonces, sí, sin duda el Congreso es un órgano, es un poder, un órgano legislativo que nos ha quedado a deber, ¿no? Entonces, realmente, lo voy a repetir, en estos momentos se ve muy complicado que esto pueda proceder y solamente nos estamos quedando en una guerra de declaraciones. Lo que es sospechoso el Congreso, es completamente sospechoso el Congreso. Hay que leer aquel oficio que le manda el fiscal general al Congreso cuando le dice que el fiscal anticorrupción Raúl Ramírez Castañeda no aprobó los exámenes de control y confianza. O sea, el documento dice no es idóneo, hay que sustituirlo. Entonces no sé para qué no sé qué es lo que le están buscando. Legalmente ese fiscal está destituido porque no aprueba exámenes de control y confianza, que es uno de los requisitos para ocupar ese cargo. Lo que sigue es que el Congreso ponga una terna, ponga un nombre, ponga personas que puedan sustituirlo y listo, lo votas. O sea, no es un proceso de yo como Congreso lo voy a destituir. Tú perdiste tu cargo porque no cumples con los requisitos para desempeñarlo y listo, vámonos, lo que sigue. Sí, ¿será que les falta oficio político? Esa es la pregunta a nuestros legisladores. Si les parece, vamos a una pausa. Gracias por los mensajes que están haciendo llegar en unos minutos más. Regresando de la pausa, le damos lectura. Hoy nos acompaña en la mesa de análisis Antonio Frausto y también Marco Antonio Vázquez. Vamos a mensajes y volvemos. Sube de nivel y estrena hoy tu nueva SUV Chevrolet, con tasas especiales, 1 año de seguro gratis y la red de distribuidores más amplia de México, refacciones y el respaldo que solo Chevrolet te garantiza. Cotiza ahora y sigue creciendo con tu nueva SUV Chevrolet. Visita chevrolet.mx para conocer modelos participantes, información, términos y condiciones. Oiga, doña Mari, ¿me da unas galletitas, café y unas pilas Everready? Se ve que sabes cuáles son las buenas. Son las únicas que vendo. A ver, cántalo otra vez. 125 años poniéndote las pilas. Everready. Hacer el súper con H-E-B es ganar. Vive el verano loco. Cebolla blanca con cáscara, 9.95 el kilo. Papaya Baradol, 29.95 el kilo. Plátano, 16.95 el kilo. Y sandía sangría, 9.95 el kilo. Vigencia al 3 de julio. H-E-B, lo mejor para ti. Dile adiós al calor en la Villarreal. Todos los mini split, ventiladores y enfriadores con 35% de descuento sobre precio de lista. Y recibe un 3% en monedero electrónico. O a crédito hasta 30% de descuento sobre precio de lista. Y hasta 18 meses para pagar. Dile adiós al calor. ¿Dónde más? En la Villarreal.
Estamos de nueva cuenta con usted. Gracias por seguir con nosotros en la mesa de análisis. Me acompaña en el estudio Marco Antonio Vázquez, también Antonio Frausto, y estamos platicando con usted sobre esta declaración, esta cifra que da a conocer la consejera jurídica del gobierno de Tamaulipas, Tania Gisela Contreras, que estimó que el daño al erario público cometido por exfuncionarios de la pasada administración estatal supera los 1,000 millones de pesos. Ese es el tema del día de hoy. Ya platicamos qué acciones son necesarias implementar, si también el aparato de Procuración de Justicia pues pronto va a impartir finalmente justamente cumplan esta obligación. Era el tema con el que nos quedábamos. Ambos coincidían con el tema del Congreso, de nuestros legisladores, que justamente hablaban tal vez de la falta de oficio político, de hacer las gestiones o simplemente poner sobre la mesa las cartas necesarias para llamar a cuentas, ya sea al fiscal anticorrupción o también al propio auditor o al mismo fiscal, de qué es lo que está pasando. ¿Crees que ese es el paso que sigue, Marco Antonio? Es que yo insisto que el fiscal y el auditor superior ni siquiera tendrían por qué llamarlos a cuentas, o sea, ya están dictaminado qué es lo que son. Ya la sociedad, el pueblo de Tamaulipas sabe cómo son, qué son. El caso del auditor ni siquiera tiene una carrera acorde a su función. El caso del fiscal, insisto, no aprobó exámenes de control y confianza. No creo, desde mi punto de vista, considero que no es ya la tarea del Congreso de destituirlos, porque eso ya ellos lo hicieron con sus acciones. Uno no aprueba controles de confianza y el otro no es ni apto ni está haciendo lo correcto en su función, e incluso hay sospechas de que es corrupto por la forma como se maneja su hijo. Creo que lo único que tendría que hacer el Congreso es llamar a una sesión, poner nombres y nombrar responsables en ambas áreas. Ya después ellos que se defiendan o que litiguen o que hagan lo que tengan que hacer ante las instancias que consideren pertinentes, a ver si alguna de ellas lo restituye. Yo creo que ni un juez tendría elementos suficientes ni siquiera para ampararlos. Ya los últimos amparos que trataron de tramitar el fiscal anticorrupción, le dijo, ya estás loquito, ya exageraste, o sea, esto no va por ahí. Y la situación ya es más clara en ese sentido. Yo veo desde ese punto de vista que es el Congreso el que tramposamente, mañosamente o por incapacidad, que sería más penoso todavía, no se mueven a favor de lo que demandan los tamaulipecos, que es justicia. Ok, correcto. ¿Tú qué opinas, Antonio? ¿Se deberían de llamar a cuentas o coincides con Marco? Mira, yo creo que ya se han hecho estos comparecencias, ¿no? de estos fiscales. Podrían continuar, pero al fin de cuenta va a quedar en lo mismo, ¿no? Es decir, por más que se hagan estos llamados, por más que se hagan estas solicitudes, por más que se hagan estas multas que son irrisorias, ¿no? Para un funcionario de su nivel, van a seguir en lo mismo. Porque ya va a cumplir casi un año este gobierno actual del estado y no se ha avanzado, lo que es visible que no tienen la voluntad política para hacer. Entonces, podría solicitar su comparecencia nuevamente, pero creo que va a acabar en lo mismo. Solamente va a ser un tema mediático que, bueno, va a dar de qué hablar, pero no se va a avanzar. Vuelvo a complementar lo que dice Marco. No sé si estén coludidos, si sean cómplices o sean incapaces, pero parece que no tiene solución inmediata, ¿no? Incluso creo que los mismos legisladores o políticos ya están están viendo en el 2024, es decir, buscando o justificando que en el 2024 obtengan la mayoría legislativa, en este caso los diputados de Morena, para entonces ahora sí tener todas las herramientas y que no haya ninguna justificación, que incluso si somos mal pensados, si le vamos más allá, podrían estar utilizando de esta manera de decir, a ver, una forma de obtener votos el año que viene, de obtener la mayoría de legisladores es esto, no vamos a vendernos como que debido a que las leyes que nos dejaron la anterior legislatura nos prohíben remover a estos fiscales,
requerimos que la ciudadanía nos apoye en las urnas para tener el control del Congreso y entonces sí ya poder quitar y mover al antojo, tomar las decisiones que ellos consideran. Entonces, hasta de esa manera, con dolo, podrían estar utilizando los legisladores, en este caso de Morena, este conflicto, ¿no? Pues todo esto, este tema de las denuncias del robo al erario público para su beneficio político, que también sería muy grave, porque imagínate, entonces ya no está prevaleciendo, ya la prioridad no son los intereses de los ciudadanos de recuperar estos recursos y de meter a la cárcel a quien cometió estos delitos, sino estamos viendo como prioridad un tema electoral, lo cual sería bastante grave. Sí, porque independientemente de lo que comentas, pues una realidad es esa, que es necesario destrabar pues todo el andamiaje que se implementó pues como protección que se implementó en el pasado gobierno. Tenemos mensajes, nos escribe Juan Hernández, nos dice, pues ya pasaron 10 meses que dieron a conocer todas las cantidades que se robaron. Dice, realmente las autoridades, los fiscales, pues se deben de poner a trabajar. Dice, porque ya se dedicaron a decir todo lo que ya sabemos. ¿Qué opinas, Marco Antonio? El problema es que el pasado nos sigue ladrando, ¿no? Es el pasado, todos son cabecistas. Yo no sé en qué cabeza cabe, ahora sí valga la redundancia, que un cabecista va a castigar a otro cabecista. O sea, si estás diciendo que el fiscal anticorrupción fue compañero de trabajo de todos los acusados en este momento, ¿dónde vas a encontrar tú que los va a querer castigar? Entonces, ¿qué parece que está haciendo el fiscal? Pues le está dando tiempo. ¿Qué parece que está haciendo? Pues que está dándole oportunidad a los demás que se defiendan para que ni siquiera toquen la cárcel, o que los está protegiendo, o que está haciendo malas cosas, porque, insisto, o sea, son sus compañeros de trabajo, fueron sus compañeros de trabajo, fue su jefe el acusado, o sea, por lo menos, y esa debe ser otra causal para que lo destituyan de su cargo. Hay conflicto de intereses, es algo que legalmente o constitucionalmente, incluso moralmente, no puede estar haciendo ese señor, que es tratando de hacer justicia o ajusticiar a ex compañeros y a su ex jefe, e incluso a una administración de la que él formó parte. Eso es el grave problema. O sea, que están tardando mucho, pues ellos son los que se están tardando mucho, los cabeccistas. El Ascanio, que cae en el mismo supuesto, porque también fue subalterno o fue empleado de cabeza de vaca, fue su hombre de confianza. Entonces, ahí es el grave problema. Que los demás se pongan a trabajar, pues dime cómo. Ok, correcto. Por cuestión de tiempo, ahora nos quedamos con los 10 segundos para cerrar el tema de hoy. Antonio Frausto, ¿con qué nos quedamos? Pues lamentable que no se avancen en estas denuncias, que yo diría una palabra, se está simulando, porque esa realmente para mí es lo que queda simulación por parte de las autoridades, en este caso de las fiscalías, y pues que el gobierno estatal pues ojalá encuentre los mecanismos, es a través del Congreso o de otras maneras, para poder destrabar esto y que finalmente llegue la justicia que tanto se requiere en Tamaulipas. Claro, pues si les parece, con eso cerramos. Gracias a usted por habernos acompañado del otro lado de la radio, por las participaciones. Gracias a nuestros analistas. Marco Antonio, gracias. Buen día. Antonio Frausto, gracias. Gracias, buen día para todos. Y a nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, le deseamos que tenga usted un excelente día. Esta es